Ocurrencias en gotas. Reflexión. Un hasta luego indefinido. Hoy voy a reflexionar sobre la velocidad y la permanencia. Porque una característica de la época en que vivimos es sin duda la velocidad y sus manejos. Paradójicamente, la velocidad, que a mi modo de ver, lo cual por supuesto admite prueba en contrario, produce en general dos reacciones distintas en los viejos y en los jóvenes. Y recalco en general porque la humanidad no es un rebaño que reproduzca exactamente a todos los seres humanos por igual. En todo caso, hecha esta aclaración en el sentido de que no es una regla general, pero sí una tendencia, por un lado, el de los jóvenes, la velocidad obstaculiza el pensamiento reflexivo, mientras que en los viejos produce lo contrario. Promueve una respuesta angustiosa que se asemeja al pánico frente a la tecnología, pero que también borra el pensamiento reflexivo. En otras palabras, hay ciertos miedos o desinterés por profundizar en el lado de los jóvenes o miedo a la tecnología por el otro, en el caso de los viejos. Es lo que siempre ha pasado con las nuevas eras. Pasó con el teléfono, el radio, la televisión, el computador, para citar solo algunas de las más recientes nuevas eras. Es una cuestión de ritmo, se dirá, y sin duda lo es. En todo caso, los mundos se alejan con muy pocas posibilidades de conexión. Los jóvenes tienen una mayor capacidad de adaptarse rápidamente a las tecnologías y los viejos una capacidad de sentir miedo frente a esta. Eso no es ningún misterio. Me recuerda el episodio del conejo veloz de Alicia en el País de las Maravillas, un libro que por supuesto recomiendo a jóvenes y a viejos. Un prodigio de la literatura anglosajona, no solo por el cuento en sí, sino por la manera como es escrito, que refleja la velocidad de las imágenes y de los acontecimientos más absurdos y locos que se puedan imaginar. Es decir, Lewis Carroll, que se llama en realidad Charles Dodgson, embarcó su imaginación en una velocidad de imágenes, pero a la vez describe perfectamente la personalidad de la curiosa Alicia. No es que yo pretenda ser Alicia, ni por supuesto Lewis Carroll, pero eso sí, no me gustaría depender del reloj, como ese conejo siempre apurado, lo que le resta un gusto por el presente, al conejo me refiero. En todo caso, me asustan y me intrigan las consecuencias de la velocidad y me presionan para, en este caso, hacer una pausa. ¿Por qué la pausa en ocurrencias y gotas de un hasta luego indefinido en este podcast?
Les confieso que lo que más me motivó a entrar en este mundo algo ajeno de la comunicación en velocidad han sido dos consideraciones. La primera, que quería saber cómo funcionaba lo virtual y en particular un podcast. Curiosamente, Spotify resultó ser un remanso de la velocidad, tal vez pienso por su amor por la música en todas sus manifestaciones. Poder escoger música, en mi caso los tres preferidos, Beethoven, Mozart y Bach, y por supuesto las joyas del jazz, y tener toda esa música a la mano, es una de las muchas ventajas de Internet en el mundo real. En el caso de Spotify, y seguramente de muchas otras opciones que empiezan a florecer en las redes, a veces tan vilipendiadas, comprendí por qué me ayudó a alcanzar por una módica suma, y ojo, sin cortes publicitarios, la tranquilidad de una compañía sin afanes y sin la presión exagerada de esa publicidad que nos persigue. Otra joya virtual, Wikipedia, me contó quién fue su fundador, llamado Daniel Ek, y cuál su país de origen, Suecia. Un país al que no le interesa mucho darle prioridad al tema del mercado. Pero lo interesante es que la identidad de origen explica por qué Spotify no es igual a los demás, como deben ser los varios del universo de las redes sociales. Cito a Wikipedia, comillas, la multimillonaria empresa de transmisión de música Spotify es propiedad principalmente de sus fundadores, Daniel Ek y Martin Lawrence. A partir de 2023, Daniel Ek tiene el 16.5% de la propiedad de las acciones ordinarias y el 31.7% del poder de voto. Y sigue mi amigo Wikipedia. El nombre Spotify fue creado de la unión de dos palabras, pod y identify, que es parte de la filosofía de esa popular aplicación para escuchar música. Es decir, que con la aplicación sus creadores quieren que tú puedas localizar, detectar e identify tu música favorita. Esa entonces fue mi primera razón. Como no me interesaba la publicidad, ni me gustaba que se insertara de manera pérfida entre las líneas o bloques de lo que estaba leyendo u oyendo, Spotify fue el remanso que lo protege a uno para que no le embutan publicidad en lo virtual. Por cierto, me basta y me sobra con la publicidad por las redes no sociales de radio y televisión en Colombia y en los otros países que han perdido la batalla o nunca la han tenido de los medios tradicionales de información. Aunque usted no lo crea, lo uno tiene que ver con lo otro. La velocidad con que se capta la atención de los audiovisuales es la explicación de por qué la velocidad es una manera de volver algo rentable. Bruno Patino, quien fue decano de la Escuela de Periodismo de Sciences Po en Francia, en su libro La civilización del pescado rojo, refiere que un blogger o googler mencionó un estudio sobre el pescado rojo, es decir, de la memoria restringida por la vida en acuario, que terminó por darle el título a su libro, La civilización del pescado rojo, y explica la economía de la atención. ¿En qué consiste? Son 8 segundos para que el pescado,
que está en un acuario se demora en dar la vuelta y capta la atención. Son 8 segundos para el pescado y 9 en el que el ser humano puede prestar atención, dice el autor. ¿Qué deben hacer entonces las empresas de Internet para capturar la atención en esos 9 segundos? El libro termina con un adendo sobre los efectos de la vida en acuario para el pescado rojo y también para los humanos. Atrofia la especie, acelera la mortandad y destruye la sociabilidad. Sin embargo, en esta reflexión, quiero agregarle a la del pescado rojo, que es bastante negativa, la imagen de un sacerdote paez caucano, no por la velocidad de vender algo, por supuesto, sino al contrario, por la diferencia que hay entre ser veloz, no ser veloz e instalarse. Es decir, lo que aporta en la vida no instalarse en la mediocridad, en la falta de reflexión, en el día a día, en las mismas noticias y sus protagonistas, es una actitud que es de estancamiento. Pues bien, decía el padre caucano Álvaro Ulcuecho Cue, asesinado, como se recordará, comillas, si no queremos agonizar, no nos instalemos. Cierro comillas. Por la trayectoria que llevo a mis 76 años, he aprendido que lo bueno, si breve, a veces es 2 veces bueno. Ojo, brevedad no quiere decir velocidad, sino pausa. No quiere decir no hacer nada, freno, sino pausa. Y es también un antídoto contra el otro extremo, la lentitud. Entonces, ni velocidad exagerada, ni lentitud paralizadora. No instalarse en los cargos, en las amistades, en los hijos, que cuando crecen tienen derecho a vivir sus propias vidas. No instalarse en la enfermedad, sino luchar contra ella cuando aparece. No instalarse en la violencia como manera absurda y animalesca de resolver los conflictos. Volviendo al tema, a la velocidad le contesto, al menos por ahora, con calma y tranquilidad. Como le suelo decir a quienes pretenden correr a toda máquina, como si la velocidad fuera sinónimo de eficiencia. La velocidad la dejo en el descanso de la calma y la tranquilidad, pero no reemplaza ni mucho menos la necesidad vital, no sé si crucial, pero en todo caso visceral, de opinar para Twitter, el blog, por supuesto, LinkedIn y demás. A mi ritmo, que envuelve momentos de apuro, sí, pero también de farniente, no hacer nada, como dicen los italianos. Uno no puede desconocer, y más si es viejo, paradójicamente, sus etarios miedos. Y el antídoto no es hacer nada, sino al contrario, moverse con lentitud, si eso tiene algún sentido. En todo caso, lo que queda de mi experiencia en el podcast de Spotify queda en el cajón de mis más preciadas experiencias.
por la gente colombiana con la que pude conversar y que muchas veces por esa pasión mediática, por la inmediatez, por la velocidad, por la chiva, etcétera, no aparece como visible en Colombia. También por otros aspectos, como mi caballo de batalla durante muchos años, la concentración oligopólica de medios, que lleva a la concentración oligopólica de temas, del análisis y de la capacidad de análisis. Recordemos al pescado rojo. La velocidad para conseguir resultados o atacar esos resultados nos impide comprobar cotidianamente que somos un país instalado en la desigualdad y que ese es el principal problema. Porque a diferencia de los medios que reducen la colombianidad a ser el mejor país del mundo, el llamado país se vuelve un puñado de protagonistas. Por eso, redes como Spotify ofrecen otro menú. Por eso, por las redes sociales, también transitan colombianos como seres vivos, seres desconocidos por lo que se define como in, pero que muestran a pesar de todo que nuestro país profundo, pensante y actuante es diferente de como lo imaginan los medios tradicionales. Ello, se ha dicho de paso, obliga a una reflexión profunda sobre lo que el periodismo debe buscar y encontrar para subsistir, pero también por la manera que tenemos de comunicarnos en general, entre la excesiva palabrería que no solo no estimula el análisis, o por el otro lado, la velocidad que tampoco lo promueve. ¿Por qué está mal el periodismo?, se preguntan muchos. Porque a diferencia de otros países, no busca en la academia la fuente de conocimiento y de análisis, de calma y de tranquilidad. Esta reflexión, pero a mi modo, en mi tranquilidad, es con las escrituras. Por eso quedo en salmuera en este hasta luego indefinido, de lo que fue para mí una experiencia magnífica, que agradezco tanto al doctor José Gregorio Hernández, un abogado e intelectual que no solo perteneció a la primera Corte Constitucional, sino que es un apasionado por la comunicación. Así lo demuestra su creación de la emisora virtual La Voz del Derecho, que ha persistido como la concreción de que empeñarse lleva a concretar sueños. Y esto no es publicidad, porque el ingreso a la plataforma de La Voz del Derecho es gratis. En todo caso, eso demuestra que hay sitios, nichos en donde se puede pensar, reflexionar y hablar. Gracias también a la ayuda invaluable de un joven técnico, ingeniero de sonido, Luis Daza, a quien debo no haber frustrado mi nueva manera de ver la vida con estas virtuales ocurrencias en gota. Curiosamente, al mezclar reflexiones y conversaciones, comprobé que a las personas importantes para Colombia, pero no mediáticas, había que buscarlas por canales diferentes de los mediáticos, o bien porque no les importa la publicidad, o bien porque hacen con pasión su trabajo y lo que quieren hacer, que es precisamente la razón por la cual dejan huellas intelectuales o emocionales permanentes. A diferencia de los medios concentrados que reducen la colombianidad a un puñado de protagonistas existentes por lo in, por las redes sociales, por esas redes sociales y fuera de ellas, transitan colombianos, reitero, como seres vivos,
demuestran sobre todo que en nuestro país hay capas más profundas, pensantes y actuantes. Sin mencionar a esa academia que a veces está de espaldas a la realidad mediática por dos razones. Ni la convocan ni la estimulan. Y excusen si soy reiterativa en este tema. En todo caso, vamos a dejar en salmuera lo oral, pero sigo explorando lo que es la comunicación y seguiré en la búsqueda de sentidos en este hasta luego indefinido de lo que fue para mí una experiencia magnífica que sin duda no olvidaré. Veamos la lista de los que participaron y que me permitió descubrir cuál es la otra Colombia, la que no es de velocidad ni de inmediatez. La primera fue Marta Sen, que llegó a la cima con la sencillez del rigor y del esfuerzo. Luego una reflexión, ¿quién era el Carreño de la urbanidad? Y otra, ¿qué es la ética para humanos? Y sigue una conversación, ¿es usted maquiavélico o maquiavelista? El doctor Mauricio Plazas nos explicó en profundidad qué es ser maquiavelista. Otra conversación, ¿por qué Red Papás es una ONG especial? Invitada Carolina Piñeros. Conversación sobre la comida chatarra. Conversación con Martín von Hildebrand, Premio Nobel Alternativo. ¿Qué nos enseña la selva? ¿Qué es el sentido de comunidad en la selva? Conversación con Gabriel Ibarra Pardo. ¿Sabe usted cuánto puede ser nociva la competencia? Derecho comercial aplicado. Conversación con Álvaro Duque, docente de comunicación política. ¿Cómo puede usted analizar la comunicación de nuestros presidentes? ¿Cómo se comunican esos presidentes? Reflexiones. ¿Qué diablos es una ética de lo humano? Luego sigue el número 19. Conversación con Nelson Remolina Angarita sobre los datos. ¿Es usted un dato o un ser humano? Conversación con Elisa Dulcey. ¿Cuál es su actitud frente al envejecimiento? Conversación con Fernanda Sánchez Jaramillo sobre el derecho de los animales y de la naturaleza. ¿Cómo resuelven los jueces inevitables tensiones? ¿Usted cree, por ejemplo, que los animales son sujetos de derechos? Pues sí. Conversación con Darío Pacheco Ceballos, neumólogo, internista, médico, pero también excelente escritor. Conversación con el profesor Jairo Antonio Pérez. La historia de una muy merecida medalla que le otorgó el Colegio Médico de Bogotá por un proyecto de repercusiones impensadas, de dar asistencia médica desde la Universidad Nacional en las regiones apartadas, donde es difícil que se desplacen los especialistas, pero que pudo comunicarse y crear una red que fue de enorme y ha sido de enorme utilidad para dar asesorías técnicas en su especialidad bien difícil. Programa número 29, especial de fin de año. Una conversación con el psicoanalista Carlos José Parales Cuenza, al que le preguntamos, ¿nos estaremos instalando en lo traumático en Colombia?
También un espacio de reflexión sobre qué nos aporta Baruch Spinoza en el siglo XXI. Conocemos los etarios maduros o viejos realmente a los jóvenes. El profesor Mario Morales nos dio luces sobre eso. ¿Qué diablos es la colombianidad? Mi tema preferido en estos momentos. Jorge Orlando Melo, que reflexionó con nosotros sobre Colombia, preguntándose si es un país de regiones o, como lo afirma él, también de pactos. Conversación con Julián de Zuviría, un pedagogo dialogante. Y mi pregunta a muchos colombianos: ¿ustedes se consideran polarizadores? Analice los síntomas. Conversación de contexto y cifras con César Caballero sobre las encuestas. Reflexión sobre la sociedad de la mentira. Con Elizabeth Ungar conversamos sobre cómo aterrizar las palabras y su contenido. ¿Sabe usted qué hace la MOE? Con Alejandra Barrios, que nos lo explica de una manera muy fluida. El recorrido del doctor Mauricio García Villegas y su eficacia simbólica del derecho entre el orden y la libertad de nuestro escudo. Y finalmente, mi hasta luego indefinido, con el que me despido por ahora. Recuerden, gracias a la calma y la tranquilidad, ustedes pueden consultar cuando quieran estos programas en Spotify, iVoox y el blog. Opinar es debatir sin pelear. Gracias a ustedes.